Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, miércoles 26 de febrero del 2025, agradezco como siempre que esté usted aquí con nosotras en Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre, pues muy feliz, muy contenta de que nos acompañe en esta emisión de Análisis Feminista donde hemos decidido recuperar esta información que ha estado salpicándose por los medios de comunicación tradicionales desde hace varios tiempo, que tiene que ver con el Ceferezo 16, esta penal que se ha hecho, digamos, famoso, por decirlo de alguna manera, debido a supuestos suicidios de mujeres que, pues eso, están falleciendo dentro de este Ceferezo número 16. Desde CIMAC Noticias se hizo un reportaje muy importante que además le invito a leerlo, a consultarlo, que se llama El encarcelamiento feminicida de mujeres en México, que aborda precisamente pues lo que está ocurriendo en este penal, que está llevando a las mujeres a suicidarse, cuáles son las condiciones que tienen que enfrentar las mujeres recluidas en este ceferezo que las lleva algunas, lo hablaremos en su momento, con algunas voces, algunas mujeres que estuvieron internas y una mamá de una de las mujeres que este año supuestamente se suicidó. Y yo insisto con el supuestamente porque no es normal, no es normal que en un ceferezo por lo menos 20 mujeres en diferentes momentos se hayan quitado la vida. Esto te habla de que hay algo dentro de ese penal que está provocando que las mujeres, precisamente porque es un penal femenil, es un penal de alta seguridad para mujeres, estén quitándose la vida. Y para hablar de este tema tenemos a varias invitadas que las cuales agradezco en su momento, las iré presentando. Por lo pronto presento a Fabiola Vite Torres, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero. Fabiola, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lucía, buen día, muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Estamos esperando enlazarnos con la defensora Kenia Inés Hernández Montalbán. Ella es, y la nombran así, presa política. Ella es abogada, feminista, defensora de derechos humanos, que hoy está recluida en la penitenciaría femenil de Nezahualcóyotl Sur, pero Kenia estuvo en su momento en el Ceferezo 16 y por eso la hemos invitado y agradecemos que pues haya generado todas las condiciones para poder enlazarse. Esperamos que en unos minutitos esté ya aquí con nosotras, porque ustedes saben que desde un centro penitenciario no es fácil tener la comunicación al exterior. Doblemente agradecida con Kenia por estar con nosotras. Tendremos en su momento también a Viridiana Molina, ella es representante de la organización 20, y Mónica Botero Rojas, que es mamá de Geraldine Marcela Pantoja Botero, que es una mujer que estaba en el Ceferezo 16 y también pues perdió la vida. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sabe la mamá de Geraldine que ocurrió con su hija? Pues es parte de lo que vamos a estar dialogando. Y en lo que entra Kenia y en lo que van ingresando las demás, Fabiola, me gustaría que arrancáramos con una reflexión de lo que implica para las mujeres el contexto de estar privadas en libertad y qué es lo que tienen que pasar en este tipo de centros penitenciarios. Sí, bien, Lucía, mira, compartirte primeramente que esta reflexión, de hecho, no es mía, es una reflexión que Kenia me comparte. Lo que ella dice, primeramente, las mujeres llegan a los centros penitenciarios por dos razones, por estar en el lugar equivocado o por estar con el hombre equivocado. De hecho, esta expresión surge el año pasado, en el 8 de marzo, de hecho, donde hicieron una reunión de reflexión algunas mujeres presas internas que estaban en Ecatepec.
Y a eso llegan, a esa es la razón primeramente. La forma en la que están ahí y cómo terminan ahí es muy lamentable porque vienen de juicios muy seguramente con falta de perspectiva de género. Es decir, acusan al hombre, a su pareja, y como si fuera la costilla todavía de Adán, va incorporada en ese castigo. Llegan a ese centro penitenciario, al que sea, y después viene un traslado que las manda al Ceferezo 16. Em, y eso además las separa de su familia. Y aquí es algo muy importante. Primeramente, en los centros penitenciarios locales difícilmente tienen visita. Las visitas para los hombres son largas filas de mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas, sobrinas. Y en cambio, en el tema de mujeres, sí son mujeres también mayoritariamente, son contados los hombres y es mucho menos. ¿Por qué? Porque se prefiere, las internas prefieren, mamá, mejor en lugar de verme a mí, termina de ver a mis hijos. Priorizar, y eso lo hemos hablado también en diferentes momentos aquí en el programa con otras invitadas, las mujeres internas nunca dejan de maternar. Ellas siempre están al pendiente de sus hijas, siempre están al pendiente de, pues, resolver precisamente estas condiciones que se van enfrentando. Fabiola, quisiera que profundizaras en esto que decía Kenia. Las mujeres entran por estar en el lugar equivocado o con el hombre equivocado. De alguna manera ya tocaste, es decir, las parejas de las mujeres que cometen algún delito, los hombres con los que ella se relaciona que cometen algún delito, pues luego son llevadas, digamos, o son acusadas también por ser parte de la pareja y de repente pensé en la novia en su momento de francesa, esta Florence Cassés, que vivió todo lo que vivió por tener como pareja a este personaje, porque a ella nunca se le demostró realmente que fuera parte de esa célula que estuviera en esas condiciones. Pero, ¿qué significa estar en el lugar equivocado? ¿Qué quiso decir Kenia? El lugar equivocado es una mujer que fue detenida arbitrariamente, que se le fabricó un delito, que no lo cometió, que por ser indígena, por no hablar la lengua español, por no entender el proceso, que era lo que estaba sucediendo durante su juicio, terminó encarcelada. No hubo un debido proceso, no hubo una debida investigación, procuración de investigación, y entonces terminan presas, muy generalmente por delitos que no cometieron. Por eso es el lugar equivocado. Muy bien, ya se sumó con nosotras Viridiana Molina, quien es representante de la organización 20. Viridiana, buenos días, qué gusto tenerte. Estamos haciendo un contexto global de lo que implica la reclusión para las mujeres. Cuéntanos desde la experiencia, desde tu organización, qué es lo que han encontrado en términos de la reclusión y en concreto sobre el Ceferezo número 16. Sí me escucho, perdón, es que todavía acá seguimos haciendo trámites. Sí, Pues de aquí. mira, yo estaba escuchando y justo lo que dicen pues va derivado de, pero también es importante mencionar una situación importante que se da desde el inicio de una mujer que entra en prisión, ¿no? La mayoría de las mujeres antes de ingresar a prisión no solamente cuando están en prisión ya son victimarias, ¿no? Pero antes de ser victimarias fueron víctimas de algún delito donde no hubo como esa acción jurídica, ¿no? Como en este caso que ya llegan a prisión. Sin embargo, cuando están ahí en prisión, hay una situación, ¿no? Que justo por no trabajar como todo ese tema, repercute, perdón por el ruido, pero es que seguimos haciendo, seguimos haciendo trámites y llega más gente y llega más gente aquí. Entonces, en lo personal, yo hablo sobre mí. ¿Qué me llevó a mí en prisión? Bueno, pues en primera era de que pues, yo no había trabajado como mi amor propio. Si yo hubiese sabido que el padre de mis hijos se dedicaba a algo distinto, yo no hubiera estado ahí. O si yo hubiese tenido también un poco de amor propio hacia mí,
sea, yo desde los primeros momentos me hubiera ido y no lo tuve, ¿no? Sin embargo, no Viridiana, responsabilizo perdón, ahora a nadie, sino Viridiana, de la fuerza. Bueno, Viridiana, sí, se está cortando muchísima la comunicación. A lo mejor vale la pena que cierres tu cámara porque no se entiende lo que estás diciendo y me parece que es importante que puedas estar. Vamos a tomar, o si te quieres ubicar en un lugar un poco mejor porque sí se oye mucho eco y tomamos, ok, me muevo porque hay mucho. tomamos la llamada de Kenia desde el penal. Kenia, buenos días. Está. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañera. Buenos días, Kenia. Pues un gusto tenerte acá con nosotras, escucharte. Te agradezco doblemente que estés aquí por lo que implica para ti que estás en la Penitenciaría Femenil de Nezahualcóyotl poder enlazarte, así que doblemente gracias por estar aquí. Y entremos, Kenia, en materia. Ya te presenté en su momento y quisiera que pudieras hablar con la audiencia de lo que fue para ti la estancia en el Ceferezo 16. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí y qué fue lo que viviste? Hola, ¿qué tal, compañeros, camaradas? Buenos días a todas. Pues en efecto estuve en el Ceferezo 16 3 años, 3 meses, desde octubre del 2020 hasta enero del 2024. Lo que viví allí fue una experiencia bastante, yo creo que una de las más grandes que he tenido en mi vida en todos los sentidos, ¿no? Tanto de dolor como de aprendizaje y de resiliencia, por supuesto. Creo que todas las mujeres tenemos esa capacidad para que aún en el peor de los dolores podamos sacar lo mejor de nosotras. Y eso fue lo que yo intenté hacer en el Ceferezo 16. Durante un tiempo me tuvieron aislada totalmente de toda la población en un pabellón de máxima seguridad que tiene 16 celdas. 15 celdas estaban cerradas totalmente y solo la mía estaba abierta. No tenía acceso absolutamente a nadie más que a las que me entregaban la comida, a las custodias que me pasaban la lista. Y pues bueno, ahí estuve yo totalmente aislada. Para moverme de un lado a otro me movían las comandantes, no dejaban que me juntara absolutamente con ninguna población, por el hecho de que yo fuera a organizar a la población en contra del centro, ¿no? Para exigir sus derechos, el respeto a sus derechos humanos. Me atravesé por 2 situaciones difíciles de salud, intoxicaciones. La primera fue a finales de marzo, principios de abril del 2021, y la segunda fue en donde estuvimos intoxicadas más o menos unas 30, según supe por área médica, porque incluso no me dejaban que me quedara con más población. Y en la segunda, ya cuando yo ya podía estar más cerca a la población, ya cuando ya un poquito ya me soltaron, que fue en la de septiembre del año 2022, ¿no? Entonces, esa fue la segunda intoxicación masiva, que hicimos más o menos como unas 800. Me tocó también tener que presenciar al menos en un caso me tocó ver que una chica intentaba quitarse la vida, como hay tantos casos. Se tienen registrados que más o menos entre junio del 2023 y diciembre del 2023 hubo 200 intentos de suicidio. De esos 200 intentos de suicidio, hubo al menos 19 chicas que se perdieron la vida, ¿no? En esos intentos. En los demás 180 casos, pues la policía sí alcanzaba a llegar a tiempo para descolgarlas, ¿no? En los otros 20 no alcanzaron a llegar a tiempo, ¿sí? Kenia, ¿cuáles son? Tú hablas de un aislamiento, de intoxicación, pero ¿qué era el día a día? ¿Cuánto tiempo estuviste aislada? ¿Y cuáles son las condiciones que están ocurriendo en este ceferezo que lleva a 200 intentos de suicidio? ¿Qué pasa con ustedes una vez que ingresas en ese ceferezo? Porque estamos hablando de un tema de salud mental que no está siendo atendido en dado caso por las autoridades y que está dejando precisamente que las mujeres, pues eso, intenten quitarse la vida frente a lo que están viviendo. Ya de por sí, perder la libertad debe ser uno de los shocks más fuertes. Y después, ¿qué pasa en ese reclusorio? ¿Cómo es un día cualquiera? Mira, yo tengo 2 meses que no estoy en el penal de máxima seguridad en el Federal de 16, que estoy acá en el Estado de México. Yo no sé si en esos momentos la autoridad ya ha atendido. Me parece que también como sociedad civil reaccionamos demasiado tarde, me parece. Porque
eran muchos llamados desde adentro. Yo le decía a los abogados, están, o sea, diario, era de que en el módulo 6 ya se ahorcaron 3, en el 5 se ahorcó 1, en el 1 se ahorcaron 2, en el 3 se ahorcaron 4, todos los días, durante este periodo de tiempo. El problema es que sobre eso 16 no, no es ni siquiera el encierro o la cárcel por sí misma, es el aislamiento, la segregación. Más que un lugar de reinserción social, es un lugar de aislamiento y de segregación social, ¿no? De separación social, en donde te hacen sentir, pensar que no cabes en el mundo, que no debes de estar en el mundo, que no eres una persona apta para vivir en el mundo. Y entonces te aíslan y te mandan lejos de todas y de todos tus seres queridos, de tu familia, de tus hijos, de tus padres, de tu pareja, de tus amigos más cercanos, ¿no? Te aíslan totalmente porque solamente era, no sé ahorita, pero era una llamada de 10 minutos cada 4 días, ¿no? En donde se te corta automáticamente la llamada a los 10 minutos, ¿no? Era una llamada con tu defensor de 10 minutos cada mes, ¿no? En donde yo tenía un sinfín de procesos, como ustedes saben, y pues obviamente esos 10 minutos no me alcanzaban, ¿no? Para poder hablar de esos procesos. Y entonces yo los 10 minutos de cada 4 días los tenía que repartir entre mis hijos y entre mis abogados, ¿no? Después ganamos una resolución de un juez de Morelos en el que me daba llamadas diarias con el defensor público y pues me mantenía como en las llamadas también con los otros defensores del Ceferino Ladrillero y entonces sí ya podía usar las llamadas de 10 minutos con mis hijos. En esos 10 minutos yo intentaba ver cómo estaban en la escuela, repasar con ellos las tablas de multiplicar, repasar con ellos las capitales del país y del mundo, repasar con ellos los libros de la Biblia, explicarles principios, valores, ¿no? Entonces, en esos 10 minutos hablar con mi mamá, preguntarle cómo están, etcétera, ¿no? Pedir material de trabajo para que yo pudiera trabajar y sostenerme, porque a mí lo que me ayudó bastante en el Cefareso fue mantenerme siempre ocupada trabajando mis artesanías, ¿no? Durante mucho tiempo estuve en máxima seguridad, hace 2 años, año 10 meses para ser exacta, y era todo el día estar encerrada, solamente era 1 hora diaria de patio exterior, y sin embargo eso era con protestas, porque la regla Mandela número 23 dice que es 1 hora diaria en el patio al exterior y no nos la daban siempre. Tenía que poner letreros frente a la cámara para que nos dejaran salir al patio, tenía que estar insistiendo en huelgas de hambre para que sí quedara sentado en documentos para que sí pudiéramos salir al patio, ¿no? Entonces eran batallas tras batallas todos los días para que se nos respetaran los mínimos derechos humanos establecidos ante las Mandela. No, entonces, sí. Kenia, esa era tu condición por considerarte pues que tu actividad de defensa, tu actividad política era peligrosa, por eso tu reconocimiento como presa política desde las organizaciones que te acompañan. Para el resto de las mujeres en el Ceferezo 16, donde tal vez en una celda compartían con otras compañeras, ¿qué tipo de actividades tienen? No sé si sabes, pueden salir al patio de manera más continua, en qué tipo de labores trabajan para poder hacerse de recursos, tenían actividades recreativas, terapéuticas, derecho al ginecólogo, ¿cómo era todo esto? De entrada no hay ginecólogo o no había ginecólogo, los 3 años que estuve allá no hubo ginecólogo en el Cefareso, ginecóloga, nunca hubo. Había campañas una vez cada 2 años, una me tocó una vez, o sea, a mí nunca me revisó la ginecóloga para pronto, ¿no? Durante todo el tiempo que yo estuve en el federal. Médico general, sí, y solamente había 2 médicos generales que se tenían que hacer trizas para poder atender una población de 1,100, o sea, un solo médico de guardia, ¿no? Entonces salía y entraba la otra médico. Así estaban las condiciones, no sé si ahorita ya haya más. En cuanto al tema de las actividades, digamos que el Cefareso está clasificado en 3 secciones. Hay 10 módulos, pero hay unos módulos que son de máxima, otros módulos que son de mediana y 2 módulos de mínima. Los módulos de mínima seguridad, que es, digamos, hogares semilibertad, en donde andan como al aire libre las compañeras y solo las encierran en la noche. Yo nunca estuve aquí, a mí siempre me tuvieron en máxima y posterior en mediana seguridad, que es en donde tienes cámaras todo el tiempo. Acá en semilibertad sí andan como al aire libre, pueden trabajar, compartir entre ellas y más o menos viven de 200 a 240 mujeres por cada módulo en esa sección y viven 2 compañeras por celda, ¿no?
En mediana seguridad igual son 2 por celda, pero son pabellones, es decir, es más un claustro, ¿no? Entonces, allí sí logramos que nos dejaran salir a sectores compartidos a trabajar, que es como una oficinita en donde estás todo el día. Yo estaba con mis artesanías todo el día. Posterior, cuando logramos lo de la comunidad indígena, que por fin nos dejaran sembrar la tierra, fue para mí sembrar vida, para mis compañeras indígenas fue sembrar vida, y que ellos todavía lo siguen haciendo. Fue una lucha y un logro que se tuvo gracias a la perseverancia de insistir en los derechos de las comunidades indígenas aún en la prisión, ¿no? Y entonces logramos que se nos dejara sembrar la tierra, y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha se sigue, las compañeras siguen siendo beneficiadas de ese contacto permanente con nuestra madre tierra. Este es Y un con el penal, agua. este es un penal que está, digamos, administrado por Carlos Slim. Lo que se ha podido comprobar es parte de un convenio con la empresa Inbursa. Las autoridades, pienso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿alguna otra autoridad visitaba el penal para ver en qué condiciones estaban ustedes? Hacían visitas, digamos que como protocolarias. Por ejemplo, la tercera visitaduría hacía sus visitas anuales, ¿no? Era una visita anual que hacía la tercera visitaduría al Centro Federal. En todo el tiempo que yo estuve allí, solo en 2 ocasiones, nos entrevistó la visitaduría, digamos, de manera exterior. Hay una visitadora adjunta permanente al federal, ¿no? Ahí que está de manera permanente, que entra a las 9 de la mañana y sale a las 4 de la tarde, y entonces da seguimiento, pero ella misma reconocía que muchas veces no le hacían caso a sus recomendaciones, ¿no? Entonces ella atendía a las compañeras privadas de la libertad, hacía sus recomendaciones, pero muchas veces, a final de cuentas, la autoridad penitenciaria decidía si hacer caso o no a las recomendaciones de la CNDH, de la visitadora permanente, ¿no? Eso es algo real y algo que sabemos, ¿no? Que la CNDH, a final de cuentas, es un organismo sin los suficientes dientes para presionar a las autoridades penitenciarias. Y además es un centro que queda finalmente pues a merced de la autoridad interna. Ellos son finalmente los que toman decisiones, los que administran este centro, y no hay ninguna otra mirada más allá de la CNDH, por lo que entiendo que estás diciendo, Kenia. Sí, exacto. Muy difícilmente también entran o ingresan organismos de derechos humanos como externos o organizaciones civiles de derechos humanos, ¿no? Muy difícilmente se les permite el acceso. A mí me costó muchísimo trabajo que el Observatorio de Derechos Humanos Nacional e Internacional pudieran entrar a verme. Cuando pudieron entrar a verme diferentes organizaciones de derechos humanos, fue cuando permitieron el ingreso de amistades, ¿no? O sea, cuando dejaron que entraran personas que no fueran tu familia, fue cuando ellos pudieran entrar junto con las demás personas que eran amistades de PPL también. Entonces, no es tan fácil, porque el mismo centro cierra las puertas con tal de que no se observe, con tal de que no se escuche todas las exigencias que hay adentro del federal. Y yo insisto, el tema allí es el aislamiento, tanto en temas de comunicación como en temas de visita. Es un sinnúmero de requisitos que se le pone a tu familia para que pueda cumplir con todos los protocolos para que puedan entrar. Y ya cuando logran juntar todos los papeles, más o menos pasan por 2 horas de ir caminando desde la entrada hasta cuando ya se encuentran con uno, y entre esas 2 horas pasan por 29 filtros, ¿no? Entonces, obviamente, para las 29 filtros para entrar y 29 filtros para salir. Entonces, para la familia es muy desgastante. Esa es la razón por la que mi mamá dejó de ir. Mi mamá iba, pero dejó de ir porque mi mamá estaba muy enferma, y para mi madre era muy desgastante emocional y físicamente poder estar yéndome a ver desde Guerrero a Morelos, que además Guerrero colindando con Oaxaca, que es de donde soy yo, Huaca hasta Morelos, que eran 10 horas de camino, y todavía encima llegar y tener que ir caminando 2 horas, pasando por 29 filtros, y para allá era muy desgastante para hacer artritis y diabetes. Ese es mi caso, y es el caso de muchas, de cientos de mujeres en el federal. ¿Tú recordabas cómo se iba conociendo los intentos de suicidio, o ya la ejecución como tal de estos suicidios por módulo, por celda, 4, 2, 1, etcétera? Esos son, yo te diría, golpes para las mujeres, porque va minando, te pregunto, ¿cómo sobrevives a este tipo de noticias? ¿Qué hacías tú para sobreponerte y no ser la próxima? Se mantenía ocupada siempre,
Me mantenía ocupada haciendo 3 cosas: leyendo, trabajando y haciendo ejercicios. Mi rutina todos los días a las 6 de la mañana, después de que logramos el patio diario, nos lo pusieron a las 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana me iba al ejercicio, regresaba, me aseaba, hacía mi estancia. A las 9 de la mañana ya estaba lista para irme a trabajar a sectores compartidos, a trabajar con mis artesanías. Posteriormente, bueno, cuando lo logramos era a sembrar 2 horas, de 9 a 11 de la mañana, y desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche en sectores compartidos, y ya regresábamos solo a cenar, a bañarme y a leer, ¿no? Entonces, más o menos leía un promedio un libro por cada 5 días, ¿no? Hasta el año pasado llevaba más o menos de 80 a 90 libros por año. Entonces eso fue lo que a mí me ayudó bastante a mantenerme sensata, a mantenerme cuerda, y por supuesto la determinación, porque ese es el punto principal al que quiero llegar, porque también entiendo que participarán más compañeras, la determinación de no tomarles ni una sola pastilla de medicamento controlado, porque ellos intentaron dármela. Cuando yo empecé a presentar problemas de columna, por el tema de estar bordando, me quisieron dar pregabalina. Yo sabía que era medicamento controlado y que genera adicción. Y yo dije, no les voy a tomar ni un solo medicamento. Es más, no les voy a tomar ni una sola pastilla, porque considero más bien que uno, para estar bien, no necesita, cosas que te alteren el funcionamiento de tu mente, ¿no? Entonces, yo mejor prefería como insistir en que, por ejemplo, para mi estreñimiento me dejaran ingresar ciruelas pasas, ¿no? Entonces tenía que meter controversias, etcétera, hasta lograrlo. Por mi cosmovisión indígena antropológica, del menor medicamento posible, ¿no? Exacto. Entonces, sin embargo, son batallas duras que tuve que librar para justamente decir, yo no voy a aceptarles ni un medicamento controlado, porque esa es la razón principal que ha llevado a las compañeras también a estos intentos de suicidio, la adicción al medicamento controlado, el hecho de que la anterior directora, Gabriela Cerón, que estuvo 4 años, se los dio a manos llenas. El médico general le removió la conciencia de tener que estar suministrando el medicamento controlado, y un día me dijo, ya no aguanto, voy a renunciar, mi conciencia, mi ética como médico no me permite estarles dando medicamento controlado cuando sé que en lugar de ayudarlas las estoy perjudicando, pero son órdenes de la directora que se los tengo que dar para mantenerlas tranquilas. Yo ya no puedo, y renunció, ¿no? Cuando llega la nueva directora, Borbón Ochoa, les quita el medicamento controlado a todas las que no lo tenían por psiquiatra. A todas las que lo tenían solo por médico general se los quitó. El problema es que fue de sopetón, ¿no? Fue de un momento a otro, y entonces fue algo que no pudieron resistir las chicas, y empezaron a cortarse, a ahorcarse, con tal de que sí siguieran suministrando el medicamento controlado, ¿no? ¿Sabes qué medicamento, fue donde Kenia, les dieron? ¿Qué medicamento era el que les daban? se daba mucha clonazepam, quetiapina, pregabalina, garbapentina, ¿no? Eran como lo más común para dormirlas, o para alterarlas, o para mantenerlas quietas. El problema es que la población nos revolvía, o sea, revolvía las pregas con las carvas, con las quetias y con las clonazepam, y las parten, las hacen polvo, ¿no? Y las inhalan, o se las echan al café o al refresco, a la Coca-Cola, y así es como se las consumen, ¿no? Entonces, Claro. es increíble cómo llegan a estar totalmente dopadas, y cómo llegan a estar totalmente ajenas del mundo, de lo que pasa alrededor del mundo. Claro, y las pierden vuelven el adictas. conocimiento. Y las vuelven adictas, y Exacto. quitarles medicamentos, alguno de estos de manera abrupta genera, pues sí, alucinaciones, estados esquizofrénicos, en fin, estamos hablando de salud mental provocada por una medicación sin ningún control, y esto es parte de lo que se vive en ese ceferezo, y hasta ahora pareciera ser, Kenia, que las cosas no son muy distintas de aquello que tú viviste. Te agradezco muchísimo, Kenia, que podamos haber logrado esta comunicación, y lo que te propongo es que después hagamos una comunicación para hablar de tu caso. Si quieres decirnos brevemente en qué estado está tu caso, y después profundizaremos sobre ello. Muchas gracias. Pues mira, ahorita estamos, digamos, insistiendo a la CAPUF en el acuerdo reparatorio. En los procesos federales que yo tengo, ninguna estoy sentenciada. Estamos todavía con medida cautelar de prisión preventiva. Ganamos amparos, nos repuso proceso. Entonces yo le estoy insistiendo desde hace 4 años, desde marzo del 2021, le he ofrecido a la CAPUF el acuerdo reparatorio. CAPUF insiste en el procedimiento abreviado. O sea, que yo me declaré culpable. Yo no me puedo declarar culpable de algo que no fue un delito, ¿no?
yo no puedo declarar culpable por protestar, porque protestar no es un delito. Entonces, lo que hemos ofrecido es el acuerdo reparatorio, ¿no? Que es pagar la indemnización por que la CAPUFE dejó de percibir en nuestras protestas, ¿no? Y la CAPUFE no acepta. Y la CAPUFE no acepta porque quiere que yo me declare culpable. Entonces, estamos en ese intento por primera vez, bueno, más bien por segunda vez, porque la primera vez dijeron sí, lo vamos a ver, pero los 15 días dijeron que no, eso fue hace 3 años y medio, y hoy la CAPUFE de mutuo propio dijo, vamos a intentar llegar al acuerdo reparatorio. Esto tuvo que ver con un tema ahí también de que los compañeros en Guerrero presionaron con la llegada de Sheinbaum a Guerrero, no le iban a permitir como hacer abiertamente sus actos si no había avances en mi libertad, ¿no? Y fue cuando la CAPUFE dijo que íbamos a intentar llegar al acuerdo reparatorio, pero eso fue desde el 14 de enero y hasta ahorita, casi 2 meses, bueno, mes y medio después, todavía no tenemos una respuesta concreta de CAPUFE de sí al acuerdo, ¿no? Pues Posterior a esto ya me tendré que enfrentar a los procesos del Estado de México, que ahí es donde tengo las sentencias condenatorias de manera injusta, donde me acusan de haber robado 500 pesos de un celular y por eso es la sentencia de los 20 años de prisión. Entonces demostré con su localización que yo ni siquiera estuve en el lugar de los 8 fotografías testimoniales y sin embargo aún así me dieron sentencia condenatoria porque había línea. Yo espero que una vez que se destrabe lo federal con el acuerdo preparatorio, lo estatal sea mucho más fácil porque tenemos pruebas de mi imagen, ¿no? Entonces, Kenia, yo salir absoluto. Kenia Inés Hernández Montalbán, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras. Seguiremos también atentas a tu proceso y pues eso, te mando un abrazo fuerte, que sigas bien y estaremos en contacto más adelante. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos los que nos están escuchando, por favor. Sigamos luchando para hacer de esto un mundo mejor. Un abrazo a todas. Muchas gracias, Kenia. Nosotras vamos un corte de estación 55 35 08 47 61. No se vaya, volvemos. Los abusos y deficiencias en el Ceferezo 16. El Centro Federal de Readaptación Social, Ceferezo, número 16, ubicado en el estado de Morelos, representa uno de los episodios más alarmantes de violencia de género en el sistema penitenciario mexicano. A pesar de múltiples denuncias y evidencia documental que prueban torturas, condiciones inhumanas y muertes de internas, este centro continúa operando sin que se realicen cambios significativos en su administración y políticas. La falta de respuesta del Estado ha permitido que se perpetúe una violencia institucionalizada que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad. Cabe señalar que, en los últimos 3 años, fueron registradas al menos una veintena de muertes de internas, clasificadas como presuntos suicidios. Este Ceferezo es el único centro penitenciario federal exclusivo para mujeres en México y además uno de los más grandes de América Latina. Cuenta con una capacidad para albergar a 2.528 mujeres, aunque actualmente su población es de 1.201 internas. A pesar de las cifras oficiales, se desconoce el número preciso de mujeres que han fallecido dentro de sus instalaciones, lo que evidencia la falta de transparencia y la opacidad con la que opera. Al respecto, las condiciones de vida en el Ceferezo 16 son extremadamente precarias. Las reclusas enfrentan problemas graves como la falta de acceso a servicios médicos y psicológicos adecuados. La infraestructura del penal es deficiente, lo que contribuye a un entorno de alta vulnerabilidad para las internas. La escasez de medidas efectivas para prevenir suicidios y abusos dentro del penal ha sido documentada por diversas organizaciones que destacan la necesidad urgente de una reforma integral. También se ve afectado el acceso de las mujeres a la justicia. El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales reportó que el 22% de las internas esperará más de 2 años para recibir sentencia, mientras que solo el 19% lo hará en menos de 3 meses. Esta situación agrava el impacto de la reclusión sobre ellas, muchas de las cuales han sido criminalizadas por delitos menores, en particular aquellos relacionados con la posesión y transporte de drogas, frecuentemente dentro del contexto de relaciones de dependencia con hombres vinculados al crimen organizado. La respuesta institucional ante la crisis en este centro penitenciario es insuficiente hasta ahora. A pesar de las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otras organizaciones, las condiciones extremas persisten. La falta de perspectiva de género en la gestión del penal ha agravado las violaciones a los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad.
En México, la situación de las mujeres en reclusión expone una grave violación a sus derechos humanos, acentuada por una profunda desigualdad de género. Desde el momento de su detención, muchas enfrentan abusos severos. Datos de la Encuesta Nacional sobre la Política de Seguridad 2021 revelan que el 41% de las mujeres detenidas han sufrido violencia sexual por parte de la Marina, mientras que el 21% ha sido víctima de agresiones similares por parte del Ejército. Además, el 48% ha sido víctima de tortura y el 34% agredida por los custodios. La falta de información sobre el motivo de su detención y sus derechos es alarmante, con un 58% sin conocimiento del motivo de su arresto y un 65% sin recibir información sobre sus derechos. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Ya estamos de regreso aquí en Análisis Feminista. Estamos hablando precisamente de lo que ocurre dentro de este Ceferezo número 16, este centro de alta seguridad para mujeres, en el cual por lo menos se tiene registrado el suicidio de por lo menos 20 mujeres. Acabamos de hablar con Kenia, que esta defensora estuvo pues en ese Ceferezo y nos narró lo que ahí vivió. Y ahora quisiéramos darle la voz precisamente a Mónica Botero Rojas. Ella es mamá de Geraldine Marcela Pantoja Botero. Es una mujer que estuvo en el Ceferezo 16 y las indicaciones de la autoridad dicen que se suicidó. Viridiana, entiendo que estás junto con ella, con Mónica. Tú estás acompañando desde la parte legal este proceso de Mónica, que con su bueno, para identificar o los procedimientos que sea necesario nos contarás. Está al lado tuyo Mónica, ¿podríamos hablar con ella? No, ¿sí? Ok. eh, está, puedes hablar, Viridiana, y me lo dices y así la audiencia entiende qué estamos diciendo. Ok, sí, estamos juntas, pero ahorita yo estoy haciendo una diligencia, ella ahorita está en casa porque vamos para Jojutla justo en unos ratitos más. Ella está ahorita escuchándolos, ella está conectada ahí con ustedes. Si quisieras decirle a la audiencia, es decir, ¿qué pasó con Geraldine Marcela? ¿Por qué entró al Ceferezo 16? ¿De qué la acusaron? Y un poco hacer el resumen del caso antes de entrar con Mónica Botero. Claro que sí, mire, pues el tema de la compañera Geraldine es una compañera de origen colombiana que ella llega a México en el 2018 y 2 meses de haber llegado a territorio mexicano la vinculan al crimen organizado porque la vinculan a proceso y la llevan pues al penal. En el caso de Yera nos hemos encontrado con muchas cosas porque realmente no tenía el acompañamiento como tal de su consulado, ¿no? Ella en varias ocasiones hizo diferentes denuncias, estamos hablando desde el 2020, 21, 22, hasta el de aquí, en donde su consulado parecía una estafeta, solamente lo que le decía la directora era lo que reportaba en Colombia y realmente no hacía absolutamente nada del contexto que ella vivía. Estaba escuchando sobre el tema emocional y creo que ese es el meollo del asunto de lo que se está detonando ahí, y es que quiero partir justo desde esa parte, ¿no? La compañera llega porque ella había perdido la custodia allá en Colombia y lo que quería era recuperar a sus hijos. Entonces ella dijo, me voy a México, voy a trabajar, de ahí me voy a Estados Unidos porque ya la estaban esperando sus tíos para un restaurante para allá. Y pues ella pues tenía que juntar dinero, ¿no? Entonces ella se quedó acá y pues la vinculan al crimen organizado. Entonces nos estamos dando cuenta que no solamente la compañera tenía 7 años en prisión preventiva oficiosa, sino que lo que le encontró aquí fue una muerte en custodia, ¿no? Muchas cosas que hemos estado viendo desde el tema. Yo no soy licenciada, más sí soy defensora de derechos humanos. Hemos estado acompañando todo este proceso desde el primer día que la familia nos contacta y vemos el silencio del Estado, porque en realidad jamás se contactan con ella. Ella con la mamá de la compañera. Se contactan que con el abogado y con el hermano
de la compañera cuando el hermano falleció hace 1 año y medio. O sea, con quién se han comunicado, quién sabe, pero nunca tuvieron el enlace directo Con la con la mamá. para decirle lo que estaba sucediendo o el procedimiento que seguía, ¿no? Sin embargo, pues empecé a insistir, empecé como zancudo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y pues obviamente, no es que solamente la información se le va a dar a la señora, ok. Entonces nos comunican que la señora tenía que hacer el procedimiento legal de lo del anfiteatro y todo, pero ella tenía que hacerlo vía Zoom, que porque eso era lo que el consulado ya lo habían hecho en tiempos de COVID, pero no están en COVID, o sea que ellos querían que la señora no viniera a territorio mexicano a ver todo el tema de lo que había pasado con su hija porque la querían mantener pues en Colombia, ¿no? Pues todas las Ella, redes. Viridiana, ella iba a reconocer el cuerpo cuando hablas toda la cosa del anfiteatro. Ella iba a reconocer el cuerpo de Geraldine a través de Zoom. ¿Esa era Querían. la propuesta? Sí, o sea, el penal le dijo, no, pues ya que se arregle con la Procuraduría y el consulado, que haga el trámite el consulado, porque ese ya no es nuestro problema. Pero curiosamente, desde el 2022, cuando nosotros empezamos a redactar de todas las muertes que estaban siendo por el tema de los traslados ilegales que realizaron, a todas las víctimas les decían, sí, yo cubro el rubro nada más hasta el ataúd y ya tú de ahí para que te la lleves a Monterrey, a Acapulco, a Sinaloa, donde sea, tú lo cubres. Pues, ¿cómo crees? Tú las trasladaste, tú pagas, ¿no? Entonces, a partir del 2022, que se empezó a hacer presión, a hacer visible lo que estaba haciendo el penal y sobre todo que se les llevaron cámaras, porque solamente así es como reconocen que el Estado tiene que responder porque son muertes en custodia y aparte la familia no las trasladó, la trasladó el órgano, las trasladó el tema penitenciario, entonces ellos se tienen que responder. Entonces, aquí lo que ellos decían, y tenemos papeles, le decían, nosotros solo cubrimos el tema del tema del cajón, del procedimiento, y se lo entregamos hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo crees? O sea, primero hay que ver qué dice el Ministerio Público sobre el tema de su muerte, ¿no? Y bueno, ha sido como todo esto muy frustrante porque el Estado ha estado en silencio. Hasta la fecha, el órgano administrativo no ha tenido contacto con la señora. Yo entiendo que a mí me tienen como en un concepto de porque protesto, conmigo no quieren tener enlace ni comunicación, porque eso lo hicieron la vez pasada con el tema de Consuelo. Como fui protesté al órgano, ya no quisieron tener comunicación conmigo, ¿no? El mismo comisionado. Pero con la señora, o sea, la señora es una Viridiana, a directa, ¿no? propósito de Mónica, que ya está aquí, agradezco muchísimo. Si te parece, entramos con ella, ¿no? El contexto que has dado, Viridiana, es muy valioso y te agradezco muchísimo. Seguiremos conversando, pero quisiera escuchar a Mónica Botero Rojas. Ella es mamá de Geraldine Marcela Pantoja Botero. Hoy, por lo que nos narras, Viridiana, 7 años en prisión preventiva. Mónica, buenos días. Gracias por estar acá. ¿Qué te han dicho las autoridades de lo que ocurrió con tu hija en el Ceferezo 16? Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos, muchas gracias. Bueno, la situación no es muy clara, o sea, lo que me han reportado no es muy claro. Se están haciendo investigaciones, se siguen las investigaciones porque realmente no, no están aclarados los hechos. ¿Eso qué quiere decir? ¿No saben cómo murió? No, no, o sea, no, no han aclarado la situación. Yo pido, o sea, hice mi petición de que se haga la investigación rigurosa para saber cómo fue o por qué o cómo, o sea, que me aclaren las cosas porque realmente no, no tengo claridad en eso. Mónica, ¿tú tenías comunicación con Geraldine? Sí, señora, Eh, sí, pero pues no era constante, ¿no? Le permitían una llamada una vez a la semana y una videollamada una vez al mes. ¿Qué te contaba ella, Mónica, de cuál era su situación en México? ¿Por qué estaba recluida? Que la habían cogido con otras dos chicas colombianas, con Ana María y otra, y lo que le habían dicho que era por delincuencia organizada. Pero las detuvieron y ¿qué encontraron para decir que era delincuencia organizada? Nada, es que eso es lo raro, porque nunca tuvo un juicio, ella estaba
en prisión preventiva oficiosa y 7 años para averiguar, investigar eso. O sea, eso me parece mucho tiempo, dilatar un proceso tan largo. Mientras tanto, mi hija sufría torturas, presiones, o sea, muchas cosas injustas en ese penal. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con Geraldine? ¿Te recuerdas? Como a finales de enero, que fue la videollamada, que fue como, sí, como la última semana de enero que tuvimos una videollamada con ella. De enero 2024. No, 2000, 25, 2025. perdón, Ujú. 2025. Sí, ¿Y señora. de qué hablaron, Mónica? ¿Te recuerdas de qué hablaron en esa ocasión? Estaba contenta porque ya el abogado había dado buenas noticias, que porque como ya era un proceso muy largo, que ya pronto le iban a dar su deportación y llegaría a Colombia. Inclusive en el video ella dice, ya merito, ma, ya merito llego a Colombia, para que me hagas mi comida preferida, dice. Ujú. ¿Y cuál era su comida preferida? Lo que llamamos nosotros acá en Colombia chuleta, pero ustedes le dicen como empanizado o algo así, que es la chuleta, la carne de cerdo bien aliñadita con finas hierbas y se hace como un apanado especial y papitas a la francesa, papitas en fosforitos. Esa era su comida preferida. ¿Qué edad tenía Geraldine? 30 años. O sea, la detuvieron a los 23. Sí, señora. ¿Y sus hijos? Están en Colombia con su papá. ¿Saben de lo que ocurrió con su madre? Y los pusieron en tratamiento psicológico para decirle la noticia porque también quedaron muy mal. ¿Y las autoridades qué te garantizan a ti, Mónica, en el traslado? ¿Cómo fue que te hacen partícipe de lo que ocurrió con Geraldine? Eh, el teléfono de mi hija menor suena a las 12:30 de la noche y recibe una llamada dicen que es de trabajo social, donde dice que quién habla. Entonces mi niña responde, Laura Valentina, tú que eres para la connacional Geraldine Pantoja. Entonces ella dice, es mi hermana. Entonces dice, es para avisarle del deceso de la connacional Geraldine Marcela Pantoja, que fue a las 3 de la tarde. Y nosotros, ¿cómo y por qué? ¿Cómo fue? Que no, que ella no estaba autorizada para dar esos detalles, que me comunicara al penal o a trabajo social para mayores detalles, porque ella no estaba autorizada para eso y nos colgó. Marcamos y marcamos al penal, marcamos a trabajo social y nunca nos respondieron. Y luego llamé al abogado que tenían y le dije de la noticia que me habían dado y él dijo, pero la información es veraz, ¿quién es confiable? ¿Quién la llamó? ¿Quién la llamó? Entonces yo leí el número porque ese señor nunca se comunicaba directamente conmigo, sino que solo mensajes por WhatsApp. Y entonces dijo, responde ahí, verifico y ya me comunico con usted. Cuando ya el otro día es que me ponen que sí, que efectivamente el deceso de Geraldine Marcela, de la muerte de mi hija. ¿Y cuál fue, digamos, la explicación que dieron en ese momento de qué había pasado con Geraldine? Que la habían encontrado en el suelo, en el lado de la estancia. Yo no sé qué será estancia, pero eso fue la información que me dieron, que la habían encontrado al lado de la estancia. ¿Hay algún, el acta de defunción dice alguna razón del deceso? Dice asfixia, que por asfixia. Ah, ¿y las investigaciones las está haciendo quién? No, no sé, señorita, no recuerdo ahora bien. Em, ¿En qué trámite están ahora, Mónica? Pregúntele a Viri, es que ella es la que me ha brindado apoyo. Como entenderá, esto es un dolor muy grande y hay momentos en que sufro crisis nerviosa, me descontrolo, lloro y no tengo en cuenta como muchos datos. No, no te preocupes, Mónica. Viridiana, estás por ahí, ¿verdad? Tranquila.
hablamos ahora con Viridiana para las partes como más procesales, aun cuando no eres abogada, lo que es claro es que tienes toda la información del caso. ¿Quién está haciendo la investigación? Es decir, asfixia es un término muy amplio, pudo haber pasado cualquier cosa, broncoaspiró, no lo sé. ¿Hay algún otro detalle? ¿Qué nos podrías compartir, Viridiana? Pues mira, en el tema procesal, ahorita estamos ya con el tema de la SEAP. La verdad es que hemos tenido mucho apoyo. Ahorita quien está llevando toda la representación de todo el caso es la Defensoría Pública y estamos ahorita, el Ministerio Público del Estado es en donde se está llevando todo este proceso. Ahora sí que la Procuraduría Federal no, ahí no entendemos, pero bueno, la verdad es que así es como está el caso ahorita. Ahorita estamos en el tema del trámite de la SEAP, en donde sí nosotros queremos denunciar a la SEAP, ya sea también de la Ciudad de México y del Estado, en donde yo estoy acostumbrada a que, no sé, en las procuradurías siempre, ¿no? Te torturan, te maltratan, te ignoran, no te apelan, pero creo que en la SEAP también están como que ya traen la misma escuela, ¿no? O sea, nos ignoran, no nos dan ni siquiera como la facilidad de con quién llamarnos o poder ver a los mismos trabajadores de los cargos que llevan, ¿no? Creo que rezas y ves a Dios, pero a un trabajador de la SEAP casi imposible, ¿no? Entonces, estamos ahorita en ese tema de la SEAP, inclusive pues ese es como uno de los últimos temas que tenemos que estar abordando ahorita. En el tema de asfixia, pues sí, efectivamente le pusieron que es asfixia, sin embargo están en las investigaciones de si sí, si no, ahorita ya inició toda la carpeta, la verdad es que sí vimos como muchos avances en el tema porque no se esperaban que la señora realmente hiciera el trámite como debía. Y es que hay algo bien importante que hay que mencionar en cómo actúa el Estado. El Estado, o más bien el penal, siempre les habla a las víctimas y a las víctimas indirectas y les dicen, oiga, buenas tardes, venga por su familiar porque ya hubo un deceso. ¿Y qué es lo que pasa? Que las familias van directamente a reconocer el cuerpo. ¿Y qué pasa ahí? Pues que las familias entran en shock y ya no hacen el trámite. Por eso tanta carpeta cerrada del tema de las mujeres que han muerto en Morelos, porque no son 19, son 29 desde el 2016 hasta el 2025, porque tenemos que contar también a las mujeres que han muerto por negligencia médica. En el primer traslado del 2016 murió la señora Molina y de ahí partimos hasta acá, hasta las señoras que no tuvieron su atención por la diabetes, por la presión, por el cáncer, por la metástasis. Viridiana, te dejamos escuchar. Viridiana, te dejamos de escuchar. Ya, por ejemplo, los casos de metástasis de una compañera no tenía un órgano y ella también falleció de ahí. A una de las compañeras le dijeron que tenía colitis y no, era cáncer de estómago y ya tenía metástasis. Entonces, esas compañeras también se tienen que contar de 2016, 2025. ¿Por qué? Porque aquí yo lo único que he visto en algunos casos es que toman una más, es que se quitó la vida. No, es que son muertes en custodia. Las carpetas de esas compañeras están siendo cerradas porque ya no llevaron un seguimiento porque el mismo penal no da la facilidad ni la información. Digo, si tantas muertes han habido dentro de Morelos, Morelos tiene más de 1000 cámaras. Es un penal de máxima seguridad. Ellos saben perfectamente qué pasa y todo se aclararía pues con que presenten sus cámaras, ¿no? En cada uno de los casos. Es decir, para entender y para la audiencia quede claro, una vez que los familiares llegan, reconocen el cuerpo, lo que tendría que ocurrir es que iniciara una investigación interna para saber qué ocurrió, cómo es que murió esa persona, para entender, y No, no solo... perdóname. Lo que yo pude detectar es que todas las familias llegan directo al shock. En el momento que ven el cuerpo, obviamente ellas que dicen, desisto de todo. A mí nada más entrégamelo, me lo llevo y no ven la parte de atrás jurídica, que es una muerte en custodia y que el Estado tiene que ser responsable de esto. Eso, el Estado tiene que ser responsable de lo que ocurrió porque estaba a cargo de las personas privadas de la libertad, que tendría que haber garantizado sus condiciones para que pudieran llevar el proceso legal
que estuvieran llevando en condiciones dignas de seguridad, de atención médica en todos los sentidos. Y nos quedan 2 minutos, Viridiana, para cerrar esta conversación. Y Fabiola, agradecerte también que hayas estado con nosotras. También, Mónica, gracias por estar, pero no quisiera cerrar esta conversación, Viridiana, sin que aclaráramos lo que viene después. ¿Son homicidios o son en custodia y el Estado tiene que investigar lo que Claro, ocurre ahí? claro, pues que están en custodia ahí. Y aquí en de Geraldine no solamente están las autoridades mexicanas, sino también las colombianas, porque el consulado tuvo que haber hecho acción de las denuncias que hacía la señora Botero y también la compañera Geraldine, y sin embargo no llevaron un seguimiento. Y yo lo único que puedo decir, que lo peor que le pudo haber pasado al Ceferezo 16 es la existencia de Gabriela Cerón. Ella fue la que metió la bomba ahí para que todo se detonara. Fabiola, Vite, solamente para aclarar, todo lo que ocurre en un penal es responsabilidad de la autoridad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahí, desde el momento de la prisión preventiva, desde ese momento ya el Estado se está haciendo cargo de quienes están ocupando esos espacios. Es obligación del Estado respetar, proteger, garantizar, procurar, investigar y sancionar en el caso que sea necesario. Y lo que dice Viridiana es muy cierto. Es bastante cuestionable que en un penal de máxima seguridad donde todo son cámaras, donde siempre hay una custodia acompañando a las mujeres, no sepan o tarden tanto tiempo en llegar cuando están avisando, se está colgando, está pasando esto. ¿Por qué tardan tanto tiempo si tienen cámaras ahí vigilando y que perfectamente podrían estar atentas? Y claro, no nada más es la reacción inmediata, sino tuvo que haber un tema de prevención. No Eh, tuvo que haber llegado a eso. El tiempo se nos agota, pero tanto Viridiana, yo te pediría sigamos en contacto para saber qué va pasando en el Ceferezo 16, porque esto no termina aquí. Este es un proceso más largo. Fabiola, mantengámonos en contacto también para seguir con el caso de Kenia y lo que va ocurriendo. Muchas gracias. El tiempo se nos agotó, lo lamento muchísimo, pero sigamos en contacto para saber qué va pasando, qué pasa con pues la investigación que se deba de hacer en el caso de Geraldine Marcela Pantoja Botero. Muchas gracias, Mónica, también por estar esta mañana con nosotras, Fabiola, Viridiana, y nosotras nos despedimos. Gracias a la audiencia por acompañarnos y nos escuchamos, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana aquí en Análisis Feminista. Hasta la próxima. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.